Correo Fantasma Episodio 11, Parte 1. Ecos en la oscuridad, un encuentro sobrenatural. En el corazón de la bulliciosa ciudad, en medio del caos de la construcción, se esconde una historia sobrenatural que helaba las almas de aquellos que se atrevían a adentrarse en las profundidades de un edificio abandonado. Era septiembre, una época en la que el calor del verano todavía flotaba en el aire como un recuerdo inquietante. Me encontré en medio de las obras de renovación del centro comercial más grande del distrito, trabajando junto a mis compañeros de trabajo. Cada día, a medida que nos acercábamos al punto medio de nuestras tareas, nos veíamos obligados a aventurarnos en las misteriosas profundidades de los pisos intermedios para restaurar los sistemas al orden que les correspondía antes de continuar con nuestra labor. Estos pisos intermedios, envueltos en la oscuridad de las renovaciones en curso, parecían más una ruina abandonada que una parte funcional del centro comercial. Solo se despejó un camino estrecho entre los escombros. Una vez dentro, no había iluminación que guiara nuestro camino. A pesar de la falta de luz, la urgencia de nuestro trabajo continuó y pronto se convirtió en una rutina navegar en la oscuridad. Una tarde, cuando el reloj daba las 7 y los trabajadores cumplían sus tareas, me encontré solo en el pasillo poco iluminado. El tiempo era esencial. Sin un momento que perder, me aventuré hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El miedo comenzó a arañar los bordes de mi mente a medida que avanzaba hacia las profundidades de la oscuridad, y para sofocar mi creciente terror, comencé a cantar suavemente para mí mismo. «Vendrás esta noche». Canté, la letra de una canción popular resonó en los pasillos desolados. Pero antes de que pudiera terminar la primera línea, una voz fría y distante se unió, completando el verso. Sorprendida, aceleré el paso, pero la inquietante melodía me siguió implacablemente, cada nota atravesando el silencio como una daga en mi alma. El pánico se apoderó de mí, y en una carrera frenética, huí hacia la salida más cercana. Al llegar a la puerta, manos temblorosas juguetearon con la cerradura, pero por mucho que lo intenté, la llave se negó a girar, como si una fuerza invisible la retuviera. La desesperación me consumió mientras luchaba contra el obstinado mecanismo. Mi mente se aceleraba con pensamientos de la siniestra presencia acechando en la oscuridad. Fue simplemente mi imaginación, alimentada por la fatiga y el miedo. O había algo más acechando entre las sombras, algo antiguo y malévolo, despertando de su letargo para atormentar a los vivos. Mientras estaba allí, atrapado entre los reinos de la realidad y lo desconocido, un pensamiento resonó en mi mente con una certeza escalofriante: el pasado, con sus secretos y horrores, nunca podrá realmente descansar. Correo Fantasma Episodio 11, Parte 2. El enigma de Emanuel Swedenborg, un cuento sobrenatural. En el corazón de Estocolmo, donde antiguas calles adoquinadas serpentean por la ciudad como venas de historia, se encuentra una historia tejida con hilos de lo sobrenatural, una historia que gira en torno a la enigmática figura de Emanuel Swedenborg. Era una fría tarde de otoño cuando Lars, un joven erudito sediento de conocimiento, se encontró estudiando los tomos polvorientos de los archivos de la Biblioteca Real. Entre las pilas de manuscritos antiguos y textos olvidados, se topó con una colección de escritos atribuidos a Swedenborg, los Tratados Cero. Intrigado por la misteriosa reputación del famoso medium, Lars profundizó con entusiasmo en las páginas, ansioso por descubrir los secretos escondidos en su interior. Pero mientras leía, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si unos ojos invisibles lo estuvieran observando desde las sombras. Imperturbable por la extraña atmósfera, Lars continuó su estudio hasta altas horas de la noche. Su curiosidad lo llevó cada vez más hacia los reinos de lo desconocido. Pero cuando el reloj dio la medianoche, una sensación extraña lo invadió y sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia las páginas de los Tratados Cero. De repente, el aire a su alrededor crepitó con energía y una figura se materializó ante sus ojos, una aparición espectral vestida con el atuendo de una época pasada, con sus rasgos oscurecidos por una niebla arremolinada. Lars, habló la figura fantasmal, su voz resonaba con una resonancia de otro mundo. Has profundizado demasiado en los misterios del más allá y ahora te encuentras al borde del precipicio de la oscuridad. Conmocionado pero sin inmutarse, Lars siguió adelante, su sed de conocimiento superó su miedo. Cuestionó la aparición sobre Swedenborg y los secretos que había descubierto durante su vida. Con cada momento que pasaba, la forma de la figura espectral comenzó a vacilar, como si estuviera siendo arrastrada de regreso al éter de donde vino. Sin embargo, antes de que desapareciera por completo, le impartió una advertencia críptica a Lars: cuidado con las verdades que buscas, porque es mejor dejar algunos secretos enterrados en las sombras del pasado. Cuando las primeras luces del amanecer atravesaron las ventanas de la biblioteca, Lars se encontró solo una vez más, con los Tratados Cero abiertos ante él.
pero mientras miraba las páginas, no podía evitar la sensación de que había vislumbrado algo mucho más allá del ámbito de la comprensión mortal. A partir de ese día, Lars se dedicó a desentrañar los misterios de Swedenborg y lo sobrenatural, impulsado por una nueva determinación de descubrir la verdad, sin importar el costo. Pero a medida que profundizaba en el enigma de los Tratados Cero, no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, por fuerzas más allá de su comprensión, acechando en las sombras, esperando revelar sus secretos a aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlos. Correo Fantasma Episodio 11, Parte 3, Cortijo Jurado, la mansión encantada de Málaga. El brillante sol de la Costa del Sol comienza a atenuarse a medida que cae el atardecer sobre la ciudad costera de Málaga. En medio de las bulliciosas calles y la vibrante vida nocturna, se encuentra un lugar siniestro, Cortijo Jurado, una imponente mansión gótica con un pasado tan oscuro como la noche misma. Conocida como Casa Encantada, Cortijo Jurado susurra historias de horror y desesperación desde sus rincones sombríos. Una vez que fue la opulenta residencia de la rica familia Heredia, ahora es un sombrío recordatorio de la sombría historia de Málaga. La leyenda habla de un capítulo macabro del pasado de Málaga, cuando las jóvenes empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Sus cuerpos fueron descubiertos cerca del río, no lejos de la espeluznante silueta de la mansión. Los susurros se extendieron como la pólvora, pintando una imagen macabra de túneles y cámaras de tortura ocultas bajo los cimientos de la mansión, donde las desafortunadas niñas encontraron su espantoso final en rituales satánicos. Pero los horrores no terminaron ahí. Durante la sangrienta guerra civil, Cortijo Jurado sirvió como hospital y prisión, siendo testigo de sufrimientos y angustias indecibles. Se dice que las propias paredes contienen los ecos de los gritos y la presencia persistente de almas atormentadas. A pesar de que los túneles están tapiados, persisten historias de voces incorpóreas, gritos fantasmales y luces inexplicables. Aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse cerca de la mansión abandonada hablan de escalofríos repentinos y la sensación de manos heladas apretando su carne. Se dice que las figuras se materializan en las ventanas del piso de arriba, solo para desaparecer en la oscuridad cuando se les acerca. Investigadores paranormales han documentado sus experiencias, añadiendo combustible a las leyendas que rodean a Cortijo Jurado. Los buscadores de emociones acuden en masa al lugar, ansiosos por desenterrar sus secretos, pero sus acciones solo sirven para dañar aún más la estructura en descomposición. En 2000, un equipo de filmación intentó capturar la inquietante atmósfera de la mansión, pero sus esfuerzos estuvieron plagados de accidentes y fallas técnicas. La producción fue abandonada, dejando tras de sí un reguero de desgracias y asuntos pendientes. A pesar de los planes de renovación y transformación en un hotel de lujo, Cortijo Jurado permanece abandonado, un centinela silencioso que observa las autopistas mientras los coches pasan zumbando, ajenos a los horrores que se esconden en su interior. Es un testimonio de la oscuridad que se esconde debajo de la soleada fachada de Málaga, una verdadera casa embrujada, esperando que almas valientes desvelen sus misterios. Si se atreven. Correo Fantasma Episodio 11, Parte 4, La maldición del castillo de Kelle, un encuentro paranormal. El sol había comenzado a descender, proyectando largas sombras sobre los extensos terrenos del castillo de Kelle. Los turistas deambulaban y sus voces se mezclaban con los susurros del pasado que parecían resonar en los pasillos abandonados. Cuando el crepúsculo envolvió la antigua mansión, un escalofrío se instaló en el aire, enviando escalofríos por las espinas de aquellos lo suficientemente valientes como para explorar sus pasillos embrujados. Entre los visitantes se encontraba una pareja joven, Sara y Michael, ansiosos por descubrir los misterios escondidos dentro del castillo de Kelle. Con linternas en mano, se aventuraron en el interior poco iluminado, sus pasos resonaban contra las paredes de piedra. Mientras se adentraban más en el corazón de la mansión, Sara no podía evitar la sensación de ser observada. Miró nerviosamente por encima del hombro, medio esperando ver una aparición fantasmal asomando en la oscuridad. Michael, sintiendo su inquietud, le rodeó los hombros con un brazo para tranquilizarla. «Es solo tu imaginación, Sara», susurró, aunque el temblor en su voz traicionó sus propios miedos. Juntos, siguieron adelante, su curiosidad los impulsó hacia adelante a pesar de la creciente sensación de temor que flotaba en el aire. Exploraron habitación tras habitación, cada una llena de reliquias de una época pasada, muebles polvorientos, tapices desmoronados y fotografías descoloridas que cubrían las paredes. De repente, Sara se quedó paralizada, con la mirada fija en una figura parada al final del pasillo. Michael siguió su línea de visión y sintió que se le helaba la sangre. Allí, bañada en una espeluznante luz azul, se encontraba la aparición fantasmal de un hombre. Era alto y delgado,
Vestía ropas hadas de moda que colgaban holgadas de su estructura esquelética. Sus ojos eran pozos de oscuridad hundidos, mirando desde debajo de una maraña de cabello descuidado. Y aunque sus rasgos estaban retorcidos por la agonía, había una inquietante familiaridad en el que provocó escalofríos por la columna de Michael. ¿Quién eres tú? Sara tartamudeó, su voz apenas era más que un susurro. La aparición no dijo nada, su mirada se fijó en ellos con una intensidad que les puso la piel de gallina, y entonces, sin previo aviso, empezó a moverse, deslizándose hacia ellos con una gracia sobrenatural. Presa del pánico, Michael agarró la mano de Sara y la empujó hacia la salida más cercana. Sus pasos resonaron por los pasillos vacíos. Pero no importa que tan rápido corrieran, la figura fantasmal siempre estaba a solo unos pasos detrás, y su presencia se avecinaba cada vez más. Finalmente, salieron al aire fresco de la noche, jadeando mientras tropezaban con los terrenos cubiertos de maleza del castillo de Kelly. No dejaron de correr hasta que llegaron a la seguridad de su automóvil. El motor cobró vida con un rugido mientras salían del estacionamiento desierto. Mientras se alejaban a toda velocidad de la mansión embrujada, Sara no pudo evitar la sensación de temor que persistía en la boca de su estómago. Y aunque Michael intentó asegurarle que era solo un truco de la luz, ambos sabían en el fondo que habían encontrado algo verdaderamente sobrenatural dentro de los muros del castillo de Kelly. Durante siglos, la antigua mansión había sido un testimonio de la locura del hombre, un monumento a la arrogancia y la desesperación. Y aunque sus pasillos ahora pueden estar vacíos, los fantasmas del pasado todavía permanecían en su interior, esperando atrapar a almas desprevenidas en su tormento eterno. Hola. Si tiene alguna experiencia con encuentros en la vida real con fantasmas, fenómenos paranormales, terror y /diagonal o cualquier evento espeluznante, compártala con nosotros en ghostmail.x o gossiplips@gmail.com. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.